Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 52. La historia de El Reformer de Pilates. Hola, te doy la bienvenida a este capítulo en el que vamos a dedicar toda la explicación a tratar de aclarar cuál ha sido en realidad la historia de este maravilloso aparato de entrenamiento que es el Reformer. El Reformador Universal y Universal Reformer es el aparato fundamental del método y sobre el que se sustenta toda la filosofía de la contrología original de Joseph Pilates. Además, en él se condensa toda la línea de pensamiento y creación de este genio adelantado a su tiempo. Así es que me gustaría empezar diciendo que para aquellos que aún piensen que este aparato surgió durante su encierro en el campo de concentración de la isla de Man, este capítulo va a ser sin duda muy revelador. Pero bueno, comencemos por el principio. El Universal Reformer, comúnmente conocido como Reformer, es un aparato de entrenamiento y reacondicionamiento corporal que inventó el maestro y padre de la contrología, Joseph Pilates. El primer registro histórico que tenemos haciendo alusión a este aparato data de agosto de 1923, cuando en una carta un cliente de Joe le agradece los servicios de entrenamiento prestados y los beneficios obtenidos gracias a su máquina Reformer. Sí, ese es el primer momento en el que esta máquina aparece en escena. Y un año después, el 24 de agosto de 1924, durante la época que vivió en Hamburgo, Joseph Pilates realiza todos los trámites necesarios para solicitar la primera patente de este aparato, que curiosamente no patentó bajo el nombre de Reformer, aunque ya sabemos que un año antes lo llamaba así, sino que decide emplear un nombre mucho más genérico y descriptivo que, traducido del alemán, viene a significar algo así como aparato de ejercicios para el cuerpo. Pero vamos, que imposible para mí decirlo en alemán. Körperübungsgerät. Körperübungsgerät. En este punto, lo interesante es que justo un año después, el 24 de agosto de 1925, lo patenta también en Estados Unidos, bajo el nombre de Gymnastic Apparatus. Y también en 1925 lo patenta al mismo tiempo en Austria, Suiza y Francia, concretamente el día 5 de octubre de 1925. Y tan solo 4 días más tarde, el 9 de octubre, realiza una última patente de este aparato, en esta ocasión en Gran Bretaña. Por tanto, y resumiendo, existen 6 patentes del Reformer en toda su historia. Y a partir de ahí, Joseph Pilates nunca más patentó ningún nuevo modelo del Reformer, aunque la verdad es que terminó siendo tremendamente diferente a como aparece en la última de las patentes, en la de Gran Bretaña. Que, por cierto, el dibujo que tienes en la portada de este capítulo del podcast de Pilates 4K es el dibujo original que Joe Pilates adjuntó al texto de esta última patente de la que estamos hablando. Así que fíjate bien en él y podrás observar todo lo que Joe transformó y pulió en vida esta creación tan original como sublime. Bien, como has podido intuir entre líneas, los diseños que Joseph Pilates presentó en las diferentes patentes no son el mismo ni mucho menos, sino que en todas se puede apreciar cambios y diferencias importantes. Por ejemplo, ¿sabías que el primer Reformer de todos, la primera patente, es de un aparato que está sobreelevado del suelo? Sí, sobreelevado, a una altura de trabajo incluso mayor que la del Cadillac. ¿Sabías que eso se debe a que en esa patente la resistencia no la ofrecen los muelles, sino una serie de pesos que están suspendidos a los pies del Reformer en una especie de torre descendente? Y que estos pesos suben y bajan por un sistema de raíles gracias a la acción de unas cuerdas que mediante unas poleas lo unen al carro. A ver, que a lo mejor me he explicado fatal, vuelvo a empezar. ¿Has visto cómo funcionan las máquinas de fuerza de los gimnasios? Sí, los gimnasios de toda la vida. ¿Has visto que cuando tú las mueves, una serie de pesos que tú puedes elegir a voluntad suben y bajan por los raíles? Pues ese mismo sistema, vaya. Es decir, nada de muelles, sino peso libre que sube y baja mediante unas guías.
Aunque hay que destacar que en dichas patentes ya se sugiere la posibilidad de sustituir el sistema de poleas por unos resortes, por unos muelles. Bueno, pues en este punto me parece relevante destacar que en esos años de 1920-1930, los muelles eran un artilugio recientemente inventado y que por tanto eran alta tecnología, y no precisamente baratos en la Alemania de posguerra en la que él vivía tras la derrota en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en los Estados Unidos eran mucho más asequibles y fáciles de conseguir, gracias a los procesos de fabricación en cadena, que también eran muy novedosos. Ten en cuenta que se habían inventado en Estados Unidos y aún no se utilizaban en la Alemania de entreguerras, por lo que, según emigró definitivamente a Estados Unidos y llegó allí y abrió su primer estudio de contrología en la Octava Avenida de Nueva York, Joe Pilates automáticamente empezó a fabricar todos los Reformer con el sistema de muelles para ejercer la resistencia al movimiento y nunca volvió a fabricar ninguno con pesos y poleas. Y es muy curioso destacar aquí el número de muelles que Joseph Pilates probó en estos inicios. Al principio usaba más de 4 muelles en un Reformer. Además, fue variando la longitud, el grosor y la densidad de los mismos hasta que encontró aquellos que le parecían perfectos, y de los que finalmente solo dejó 4 muelles en la versión definitiva de su Universal Reformer, los cuales eran exactamente iguales. Sí, exacto, solo 4 muelles y los 4 idénticos entre sí. Es decir, nada de eso de amarillo, azul, rojo, verde. Y tampoco nada de eso de suave, medio, fuerte. No, los 4 muelles iguales. Como curiosidad, y antes de seguir avanzando en el tema, quiero destacar que en la última patente, en la de Gran Bretaña, el diseño que Joe presenta es un diseño plegable contra la pared, por lo que al entrenar se despliega el carro en el suelo y las poleas y los pesos quedan anclados a la pared en una especie de torre del Reformer. Y al terminar el entrenamiento, el carro se esconde en dicha torre, liberando todo el espacio de la habitación y desapareciendo al integrarse en el mueble suspendido en la pared. Igualmente puedes ver los dibujos que Joe presentó para este diseño en la imagen de la portada de este capítulo. Bueno, pues sigamos avanzando. Ya en 1962, Joe se decide a promocionar en los medios de comunicación mediante una campaña de marketing la comercialización de una gama home del Reformer que lógicamente llamó Home Reformer. Era un Reformer más básico y sin patas, por lo que Joe estaba muy contento, ya que decía que así se podía esconder bajo la cama y no ocuparía espacio en los hogares, lo que a sus ojos era una gran ventaja. Lamentablemente para las aspiraciones de nuestro protagonista, esta iniciativa empresarial no tuvo éxito alguno. Bien, si pasamos a platicar sobre las medidas del Reformer original, habría que decir que era más bien chiquito. Aunque en la actualidad se comercializan 3 medidas en el largo del Reformer por parte de las diferentes compañías fabricantes: el Reformer corto, el medio y el largo. El corto es la primera versión, el original. El medio lo inventó Joe Pilates en vida. Y el largo lo inventó Romana en los años 80, cuando también Romana inventó la plataforma de saltos, que no es un invento de Joe, sino de ella años después del fallecimiento del maestro, y que, como consecuencia de estas nuevas rutinas de saltos con la plataforma de saltos, el Reformer medio se quedaba corto, y Romana pidió a Gratz que fabricase el Reformer largo. De hecho, Romana no dejaba practicar ningún otro tipo de ejercicios en los Reformers largos, tan solo los destinaba para ser utilizados en los ejercicios con la plataforma de saltos. Bueno, si pasamos a hablar de los materiales de fabricación, hay que decir que Joe siempre fabricó los Reformers en madera y nunca en metal.
Recordemos en este punto que él había aprendido el oficio de carpintero y que además contaba en su agenda personal con infinidad de teléfonos y direcciones de empresas de venta de madera, de tornillería y engranajes, de multitud de carpinteros y carpinterías, por lo que él no podía o no quería fabricar lo encargaba a terceros, pero siempre en madera. Los primeros reformers metálicos nacen en los años 60 y también nacen de la inventiva de Romana y con la colaboración de la empresa de máquinas Graz. Y por otro lado, y para ir finalizando, también cabe destacar la diferencia entre los reformers que llevan la polea para las cuerdas insertada en la misma estructura del reformer y por tanto colocadas las poleas a la misma altura que el carro deslizante. Y por otro lado, ese tipo de reformers que llevan estas dos poleas insertadas en unas barras verticales, lo que permite que las propias poleas sean regulables en altura. Pues bien, ese invento de la barra que permite controlar la altura de las poleas tampoco es de Joe Pilates, sino que data de los años 80 y lo inventó la antigua y extinta empresa fabricante de aparatos de pilates Current Concepts, de la que se deriva la actual Balance Body. Bien, pues para finalizar el capítulo de hoy, quiero decirte que todo lo que has escuchado ha sido contrastado y avalado por Javier Pérez Pont, el gran biógrafo de Joe Pilates, y posiblemente la persona que más sabe sobre la contrología y sus recovecos de todo el planeta. Como curiosidad final, le pregunté a Javier si Joe había fabricado alguna vez algún reformer con las medidas pensadas para niños. A lo que Javier me dijo que en una ocasión durante una entrevista, Joe aseguró haber fabricado un reformer para niños, pero que no existe absolutamente ninguna prueba de ello. Una pena, la verdad. Así que ya solo me queda decir que espero y deseo que este capítulo te haya aportado luz sobre la realidad histórica de este maravilloso aparato de entrenamiento que es el Reformador Universal y que agradezco públicamente a Javier Pérez Pont la maravillosa conversación privada que mantuvimos para poder llevar a cabo la redacción de este capítulo. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!